Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de la hora en que ustedes escuchen este podcast. Les saluda Juan Antonio Amezcua, yo en Misterio, dándoles la bienvenida. Espero que se encuentren excelentemente bien. Hoy vamos a tener algunos relatos, algunas historias de fantasmas y también vamos a abordar un tema sumamente interesante: las telenovelas y las obras de teatro de terror que se han producido en México. La primera telenovela de tinte macabro que se hizo en nuestro país fue Las momias de Guanajuato en 1962. Un año después se filmó Doña Macabra y a principios de los años 70 se realizó La sonrisa del diablo. Pero estas palidecieron a una estrenada en 1983 llamada El maleficio, escrita por Fernanda Villeli y dirigida por Ernesto Alonso. En esta telenovela participaron Ernesto Alonso, Lucía Méndez, Humberto Zurita, María Sorté, entre otros. Él es un caballero de sabor antiguo, que no pide tregua ni tampoco amigos. Él es un hombre libre que jamás fue esclavo, ni de Dios dinero, ni del mismo diablo. Él es un corazón enorme, un espejo de la vida. El origen del maleficio se dio cuando Fernanda Villeli, cenando con Ernesto Alonso en su casa, vio el cuadro de un señor que parecía un oficial de la Santa Inquisición de México. Al preguntar Fernanda de quién se trataba, Ernesto no supo qué responderle. La escritora le dijo entonces: ¿qué tal si se tratara de un brujo que hubieran quemado en la hoguera? Al día siguiente, Villeli le presentó a Alonso la historia del maleficio y quedó encantado. El hecho de ver a Ernesto Alonso, que en paz descanse, como Enrique de Martino, provocó que el público comenzara a inventar muchas historias. Por ejemplo, decían que el señor Alonso era adorador de Satanás, que durante las grabaciones habían aparecido algunos fantasmas, que se movían objetos. También se había dicho que se quemó el estudio donde filmaron esta telenovela. Esto en verdad ocurrió y se le atribuyó a una falla técnica. De donde yo estaba se veía el retrato de Ernesto, vestido como un oficial de la Inquisición de México, en México. Se veía así con una luz muy extraña. Me preguntó, bueno, ¿y de quién es? Pues quién sabe. Y entonces dijo el señor Alonso: ¿qué tal que empieza a buscar de quién era este retrato, esta pintura? Le dije, pues él dijo que lo iba a hacer. Dije, ¿y si hubiera sido un brujo al que quemaron en la hoguera por brujo? Al día siguiente escribí completa la historia y se la mandé al señor Alonso. Se dijo, esto es lo que yo quería. Y lo hicimos y fue el éxito más grande que él ha tenido en cine y en televisión. Hablaba de que si se quemó el foro, que si había ruidos, que si ocurrían cosas. El foro se empezó a quemar, pero bueno, yo eso se lo quiero atribuir a que son problemas técnicos. El misterio del maleficio se hizo más fuerte cuando en 1989, con la detención de los llamados narcosatánicos, una banda afrocubana que operaba en México, ustedes ya saben esa historia, se las he relatado muchísimas veces, donde Adolfo de Jesús Constanzo, Sara Aldrete, fueron los principales líderes de este culto satánico. Bueno, en realidad no eran satánicos, sino eran de palo mayombe. Y entonces, con la detención de los narcosatánicos, obviamente comenzaron los rumores a correr de que gente de Televisa, actrices y actores de Televisa estaban involucrados con estos llamados narcosatánicos, y pues la gente comenzó a tejer ese rumor de que Televisa era una empresa que adoraba al diablo, que por eso tenían mucho éxito sus telenovelas. Y de hecho, El Maleficio hasta el día de hoy sigue siendo pues una de las telenovelas más importantes
de Televisa. Y curiosamente, hablando de la historia de las telenovelas, pues solo El Maleficio y otra telenovela llamada La Chacala han sido las dos únicas que abordaron el tema del ocultismo. También estuvo la telenovela de El extraño retorno de Diana Salazar, una telenovela que no tuvo tanto impacto como El Maleficio, pero se abordaba ese tema oculto, el ocultismo, las historias de fantasmas, de la reencarnación de algunas personas. Y bueno, en México evidentemente el tema del ocultismo, la magia negra, las brujas, la Inquisición, la reencarnación, pues siempre generan un gran impacto entre el público. Y precisamente por eso, pues estas telenovelas tuvieron mucho éxito. Más adelante hablaremos de la telenovela de La Chacala, pero antes vamos a escuchar una historia de fantasmas. Yo antes era camionero. Esto me sucedió en una salida que hicimos hacia Torreón saliendo de la Ciudad de México. Llegando por San Luis Potosí me paré a tomarme un café y se me acercó un hombre y me pidió un aventón. Le pregunté que para dónde iba y él me dijo que iba adelante, que se había quedado sin combustible. Le dije que se subiera, pues yo viajo solo. Se subió y para allá íbamos. Entonces, cuando él se subió, empecé a sentir un escalofrío, pero bueno. El hombre no hablaba, estaba callado. Él sacó una fotografía de su chamarra y le dio un beso. Yo le pregunté que si era un familiar o un ser querido. Él me dijo que era su familia, que los quería mucho. Yo le pregunté que de dónde era, y él me dijo que era de Matamoros, y que vivía en la colonia Bellavista. Yo le dije que estaba bien. Él me preguntó que de dónde venía yo, y le dije que de la Ciudad de México. Le dije, vamos a oír música, para que no nos agarre el sueño, porque yo ya tenía mucho sueño. Prendí la radio y no se escuchaba. Estaba muerta. Le dije al señor, atrás de usted está el botón de la luz, préndalo para ver que tiene radio. Y el señor me contestó que no prendía. Este señor para nada me daba la cara. Traía una gorra y solo se le veía de la nariz para abajo. Entonces le dije, mientras no se pare el camión todo está bien. Después él me preguntó, ¿tienes sueño? Y le contesté, algo. Me dijo, allá donde tengo mi camión hay un restaurante. Ahí se toma un café. Después comenzamos a platicar del trabajo. Le dije que el trabajo era muy duro. A lo que me contestó que sí. Que lo bueno es que a mí me faltaban muchos kilómetros por recorrer. Que a él ya se le había acabado la carretera. Yo me sorprendí con lo que escuché, pues no entendí a qué se refería. Avanzamos más y él me dijo, mire, ahí está mi camión. Cuando me acerqué vi que a un lado de su camión había un restaurante que yo nunca había visto. Y yo pasé por 4 años por esa carretera. Nos paramos y nos bajamos. También lo que me llamó la atención es que su camión era viejísimo, como de los años 70. Le dije, oiga, su camión ya es una reliquia. Y él se empezó a reír y me dijo, es bueno el carrito, vamos a tomarnos un café. Entramos al restaurante y volví a sentir un escalofrío de esos buenos. Miré a la gente que estaba en el lugar y los vi muy raros, como muy chupados de la cara, como que era más hueso que carne. Me tomé mi café y le dije, bueno, ahí nos vemos, que le vaya bien. Pero comencé a sentirme muy cansado. Me entró un sueño muy fuerte. Él me dijo, si quiere acuéstese, aquí hay camas. Le dije, no, tengo que llegar. Y él insistió, acuéstese. Me acuerdo que había unos catres y me acosté. Ya para amanecer, fui despertado por un compañero de la misma línea en donde yo trabajaba que él. Al ver el camión parado en la carretera, se paró y me anduvo buscando. Me buscó en el camión, pensando que estaba dormido y no me encontró. Pensó que había bajado al baño y me esperó media hora y tampoco. Entonces bajó por una vereda que ahí había y me encontró acostado en el pasto. Él me agarró y me movió para despertarme. Me preguntó que qué había pasado. Desorientado volteé y no vi el restaurante y tampoco el camión. Entonces le platiqué lo que me había pasado.
Le digo, ¿qué crees que me pasó? Le platiqué todo y él me dijo que me creía porque eso mismo que le estaba platicando le había pasado a su papá. Le dije, pues esta persona viajó conmigo y me trajo a un restaurante y no hay ninguno aquí. Me dormí en un catre y ni el catre está. Entonces él me dijo que me fijara bien abajo y que viera unos cimientos que eran los restos de un restaurante, el cual existió hace más de 40 años. Que el chofer que traía se quedó sin frenos y se impactó con este restaurante, destruyéndolo y matando a mucha gente. Bien amigos, ahora vamos a hablar de la telenovela La Chacala. Esta telenovela fue realizada en 1998 por TV Azteca. La historia es sobre dos hermanas gemelas que investigan cuál es su origen, pues no saben de quiénes son hijas. Lo que resulta es que una de ellas es la encarnación del mal, de ahí el nombre de La Chacala. Durante la filmación de esta telenovela en la antigua hacienda Santa María Regla en Hidalgo, se registraron varios hechos inexplicables. Cuenta el productor Gerardo Zurita que a altas horas de la noche, al estar ya descansando en su habitación, escuchaba cómo llegaba una carreta. También Zurita percibía ruido que producen los tacones de una mujer que bajaba por las escaleras. Lo más impactante se dio una mañana cuando descubrieron flotando en un lago cercano el cadáver de una persona que pertenecía al staff. Parte del elenco comentó que en esa zona días antes los habían espantado, que escucharon lamentos de la Llorona. Incluso al momento de editar el material, algunos ingenieros de video dijeron que en las tomas aparecía el fantasma de un niño. Al investigar la historia del lugar, descubrieron que efectivamente en esa parte de la hacienda había fallecido un menor. Yo en la madrugada de pronto oía una carreta que llegaba cerca de mi habitación, se paraba, oía perfectamente, te lo juro, cómo bajaban unas especies de pisadas de mujer como con tacones. Nadie caminaba solo, siempre se pedían acompañar porque la hacienda es muy grande. En mi habitación yo me despertaba y siempre había una mancha de agua en el suelo sin ningún sentido. O sea, mi cama, todo bien, las tuberías, las llaves, todas cerradas y una mancha de agua. Y yo me volvía loco. Esta mañana descubrimos que hacía falta una persona en una camioneta. O sea, estaba su vehículo, pero el chofer no se encontraba. Un chico muy joven había salido con otros dos de sus compañeros a tomarse una cerveza y a jugar unos dados en ese lugar. Y finalmente regresaron a la hacienda, entraron a lo que es el cuerpo de la hacienda y cada quien se dirigió a sus habitaciones. Finalmente, al tercer día, la verdad fue muy desagradable encontrarnos con que apareció su cuerpo flotando en la parte de atrás de la hacienda y una especie como de laguito. De pronto en postproducción empezaron a decir, oye, mira, en esa toma, en esa ventana, como que se ve una sombra, como que parece un niño. Y empezó un poco el rumor entre nosotros y la gente iba y veía y se asombraba, y unos creían y otros no. Finalmente llegamos con esa información al lugar donde estábamos grabando y nos comentaron que en ese edificio había perdido la vida un niño que se había caído de una de las ventanas. Bueno, esa telenovela de La Chacala a lo mejor no tuvo tanto impacto, obviamente, como pues obviamente El Maleficio, pero fue interesante y es hasta el día de hoy, hasta el momento de hoy, es la última telenovela que se filmó en México de terror. De por sí, y lamentablemente, bueno, la televisión mexicana está en crisis. Tanto Televisa como TV Azteca pues ya no hacen la misma cantidad de telenovelas que nos tenían antes acostumbrados, ¿no? México en los años 80, 90, ustedes seguramente recordarán y habrán vivido, ¿cómo se podría decir? El encanto, el gusto, la enajenación por ver telenovelas. Y de hecho, o sea, yo también tengo que aceptar, no puedo decir, ay no, yo no veía telenovelas. Claro que veía telenovelas, porque había algunas telenovelas muy buenas, había algunas telenovelas que iban dirigidas al público infantil, como Carrusel,
Había otras que, bueno, pues eran para los adolescentes, jóvenes, como es el caso de Baila conmigo o Alcanzar una estrella, Muñecos de papel, ¿se acuerdan de esas telenovelas? Y desafortunadamente, pues ya hoy en día ya las telenovelas pues deben de seguir existiendo. Tiene bastante tiempo que no veo la televisión abierta. Tengo mucho que no veo la tele abierta. Me quiero imaginar que sigan las telenovelas, pero ya no son lo mismo, ya no. Todo ha cambiado drásticamente. Vamos a escuchar más historias de terror, si les parece a ustedes bien. El demonio en la botella. En la población de Tezistán, Jalisco, vivía un hombre llamado Mariano Altamira, a quien se le etiquetaba de cínico mujeriego, para pesar de su esposa Edemira Guerrero. Mariano era un casquivano. A todas las mujeres que conocía les hablaba de amor. Algunas incautas creían sus falsos piropos, otras simplemente lo ignoraban. Este émulo de Juan Tenorio era un hombre alto, fuerte, simpático, y aunque ya habían pasado sus mejores años, no se resignaba a envejecer. Tal era su infame proceder que cierta noche se le apareció el diablo y le propuso algo que para él no representaba ningún sacrificio: el alma de su legítima esposa a cambio de que ninguna mujer se le resistiera. El hombre lo meditó un poco, porque no obstante lo enjundioso que era con las mujeres, sentía cariño por su esposa, pues habían pasado muchos años juntos. Mariano recordó la monotonía de su matrimonio y finalmente aceptó la propuesta del diablo, pero además del poder de la seducción que éste le daría, le pidió que lo rejuveneciera algunos años, cosa que para el diablo no representaba ningún problema, y aceptó. Al día siguiente Mariano llegó a su hogar, adoptando una actitud cariñosa con su mujer para no levantar sospechas, pero su conducta le resultó extraña a Edemira, quien no recibía este trato de su esposo desde hacía mucho tiempo. Cuando cayó la noche, Mariano salió de su casa diciendo que le dolía la cabeza. «Ya ves, tienes un mes con esas jaquecas», le dijo Edemira. «Es la medicina que no me hace efecto, mujer. Parece que tengo cabeza de perro», le contestó Mariano y salió de la casa. Edemira se quedó sola con el presentimiento de que algo malo estaba por pasar, así que con su devoción característica comenzó a rezar. Poco después alguien tocó a la puerta. Ella creyó que se trataba de su marido regresando por algo olvidado. Al abrir se topó de frente con un hombre bastante raro, a quien nunca antes había visto. Sin preguntar o pedir permiso, el hombre entró a la casa y le dijo: «Vengo por tu alma. No hace falta decirte quién soy». La mujer se sorprendió al escuchar esto. Fue entonces cuando se dio cuenta que su visitante tenía unos cuernos sobre la frente y que le brillaban los ojos de color rojo. El diablo la puso al tanto. Le dijo que había hecho un trato con su marido, que le ofreció su alma a cambio de convertirlo en un gran seductor y regresarle algunos años de vida. Al escuchar esto, la mujer echó a llorar. No alcanzaba a comprender cómo su esposo la traicionaba de esta manera. Edemira suplicó por su alma. Dijo que ella no merecía el infierno porque siempre había actuado con rectitud. El diablo solo sonreía al escuchar las súplicas de la mujer, quien en silencio comenzó a rezar y a recurrir a todos los ángeles. «Quiero que me muestres tu poder», le dijo Edemira al diablo. «¿Cómo?», le cuestionó el maligno. «Quiero que entres a esta botella que tengo aquí». El diablo, al escuchar esto, se carcajeó. Miró la botella que estaba sobre una mesa y dijo: ¿acaso crees que no puedo hacerlo? «Eso no lo sé. Quiero ver que lo hagas, pero te aseguro que no podrás salir de ella». El diablo se rió de nuevo y le dijo: ¿En verdad crees que no podré salir de esta botella? Mira, te propongo algo. Si no logro salir de esta botella, no me llevaré tu alma. Serás libre y podrás seguir viviendo con tu marido. ¿Qué te parece? «De acuerdo», le contestó Edemira. El diablo miró la botella, que no medía más de 20 centímetros de alto, alzó los brazos y en un abrir y cerrar de ojos entró en ella reduciendo su tamaño.
Enseguida la mujer le colocó la tapa a la botella y retó al diablo. «Ahora quiero ver que salgas». El chamuco, por más que lo intentó, no pudo, y de tanto intentarlo, finalmente se rindió. Está bien, tú ganas. Déjame salir. Edemira destapó la botella y el ocupante salió de su prisión de cristal. El diablo le preguntó a la mujer por qué no podía salir de esta botella y ella le contestó: «En esta botella guardo agua bendita, y a pesar de que ya no tiene, se queda impregnada en el interior y en el corcho». El diablo se mostraba molesto por haber sido engañado, pero al final cumplió su palabra. Edemira quedó libre de sus garras y su esposo seguiría a su lado, pero con un castigo ejemplar. Mariano vio cuando el diablo salió de su casa a toda prisa y creyó que ya podía regresar sin problema. Cuando entró a la casa vio a su esposa sentada y en su rostro una tétrica expresión de espanto. Como pensó que ya no estaría ahí, se sorprendió mucho de encontrarla. Se acercó a ella y cuando la tocó para saber si era real, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza, tanto que lo hizo salir corriendo y gritando desorientado. Al escuchar los gritos de Mariano, los vecinos salieron y vieron cuando cayó y comenzó a revolcarse del dolor. Ante el estupor de los testigos, Mariano comenzó a transformarse en perro. Ese fue su castigo por querer dar el alma de su mujer al diablo. Edemira tuvo que conformarse con tener a su marido ahora como mascota. No todas las personas del pueblo sabían la historia. Para algunos, Edemira era una mujer como cualquier otra que caminaba por las calles acompañada de su perro. Y bien, queridos amigos, así llegamos al final de este programa. Yo espero que les haya gustado. Queda pendiente por ahí hablar del teatro en México de terror, que en realidad no hay mucho que decir. La única obra de teatro que se ha hecho en México con gran éxito es La Dama de Negro. Años después, muchos años después, también se realiza la obra de El fantasma en el espejo, también de la misma autora Susan Hill, pero no tuvo mucho éxito. De hecho, salió pronto de carteleras. Pero ya hablaremos de La Dama de Negro, de esta fantástica obra de teatro, próximamente. Espero que tengan una excelente noche, un excelente día. Y claro, aquí nos vemos en los programas en vivo. Ya sabes, de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche estaremos transmitiendo completamente en vivo para que te comuniques al programa y nos narres tus historias con los fantasmas. Hasta luego, cuídense mucho. Bye.